Buenas tardes, noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista acá en Fundación Liberar. Y en esta oportunidad vamos a tener el fantástico placer de tenerla a Gloria Álvarez. ¿Cómo estás, Gloria? Hola, ¿qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todos los que nos están viendo. Un gusto estar aquí contigo. Saludos desde México. Bárbaro, bien. Bueno, hemos estado hablando que no vayas a tomar tequila hasta que no terminemos, por lo menos. Bueno, hoy vamos a hablar de actualidad y futuro. Gloria Álvarez, en realidad no necesitaría presentación, pero vamos a decir que es politóloga, presentadora de televisión, locutora de radio, escritora, y bueno, se cansa de dar seminarios y charlas por todos lados, ahora anclada en México. Y para empezar, vamos a contestar algunas preguntas de los oyentes, que bueno, son muchas, así que iremos de a poco, pero se me había ocurrido hacer algo distinto y mostrarte unas placas y a ver qué se te viene a la cabeza, qué es lo que imaginás con esto que te voy a ir pasando, de algunos autores. Dale, qué interesante. Vamos a arrancar cuando tenga éxito. Bueno, el primero es de Juan Bautista Alberdi y dice: la omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. ¿Cómo estás viendo eso hoy en esta época de pandemia? Totalmente. De hecho, uno de los primeros consejos que yo di cuando empezó la pandemia era que cada persona se sentara con sus deudores, pueden ser la persona que funcionan mucho mejor que esta obsesión con poner una sola regla en esa mentalidad de one size fits all, donde desde el gobierno se dice una sola medida que
como lo estoy viendo, está yendo a que haya más bancarrotas y más desempleo. Entonces, definitivamente, hoy más que nunca vemos que la omnipotencia del Estado ha hecho que la libertad individual no se pueda dar. Gloria, dame un segundo. Que dicen que estamos con un problemita de sonido. Ahí está, ya se escuchó. Perdón, se escuchó parte y parte estaba entrecortado. Vamos a la placa que sigue. Este es de uno tuyo. Elegí un guatemalteco para que te sientas un poco en casa, ya que no podés estar ahí. Sí. Recorriendo la historia de los pueblos antiguos y volviendo a la vista a los modernos, se observa que todos tienen uno de tres estados: el de la ignorancia, el del error, el de la ilustración. ¿En cuál etapa estamos los latinoamericanos? Yo te diría, bueno, aprovecho para contarles que en mi universidad, la Universidad Francisco Marroquín, adentro de la biblioteca Ludwig von Mises está la maravillosa biblioteca de José Cecilio del Valle, uno de los padres fundadores del liberalismo latinoamericano. Yo creo que Latinoamérica en este momento se encuentra en una etapa de error. Es muy difícil seguir apelando a la ignorancia. Tal vez no la ignorancia de las personas que tienen mayores necesidades económicas, pero es que de todas maneras, como lo decimos en el libro El engaño populista, las mayorías no son las que cambian las cosas, son las minorías organizadas. Y yo creo que las minorías latinoamericanas ya no tienen excusa para seguirse basando en la ignorancia. Llevamos siglos de estar probando con estatismo, con socialismo, con proteccionismo, con mercantilismo, y seguimos neciamente pensando que la economía tiene que estar controlada por el gobierno, no importa cuántas veces nos falle. Nos falló con la sustitución de importaciones de la CEPAL, nos falla con Odebrecht, porque estamos claros que es el peor caso de corrupción de toda América Latina, y se da precisamente por esta obsesión latinoamericana en que sea el Estado el que decida quién puede y quién no puede contribuir a la economía, construir infraestructura. Entonces, a mi parecer, estamos en la etapa del error. No podemos seguir habiendo tenido una isla llena de esclavos durante 60 años de la mano de un dictador, teniendo a Venezuela en la miseria en la que la tenemos. No podemos seguir alegando ignorancia. No es ignorancia, es seguir con los mismos errores. Perfecto. Vamos a la que sigue. Isaac Asimov, no sé si lo conoces. Isaac Asimov, un escritor que escribió cerca de 400 libros. ¡Wow! Nada más. Dice, el intelectualismo ha sido un hilo constante que se abre camino en nuestra vida política y cultural, nutrida por la falsa noción de que la democracia significa que mi ignorancia es tan buena como tu conocimiento. Totalmente. ¿Tenemos algo de eso con el posmodernismo actual? Totalmente de acuerdo, y coincido de hecho mucho, Rogelio, con lo que acabo de escuchar en un podcast de Sam Harris acerca de lo que está pasando en Estados Unidos, y es que tu derecho a estar ofendido va por encima de los datos, ¿ya? Entonces, mi derecho a ofenderme importa más que los datos que tú me arrojes. Y pareciera que eso es lo que entendemos por democracia. Entendemos por democracia que mi ignorancia es tan válida como tu conocimiento y que tu conocimiento no vale nada. Yo creo que había antes una sed por conocer, hoy solo hay una sed por quejarse. Y eso es bastante preocupante. Bien. Dime, ¿cómo has visto en todos los países que has estado recorriendo? Porque desde Australia, grupos de acuerdo a los lineamientos que han tenido. A ver, creo que en general todos los gobiernos nos han mentido, empezando por el gobierno chino. Yo equiparo mucho lo que pasó con el coronavirus con lo que pasó con Chernobyl.
y evidentemente desde un inicio no se nos dijo la verdad, no se nos dio información certera y quien no tiene información certera no puede tomar decisiones acertadas. Desde el momento en que China dijo que el coronavirus no se pasaba de persona a persona, que nos ocultó de dónde había salido el virus, ya nos enfrentamos a una gran falacia y ya con eso pues es muy difícil tomar decisiones acertadas. Desde ahí en adelante empieza el hecho de que todos los demás gobiernos han tomado medidas donde encierro se ha equiparado a falta de contacto humano, lo cual no tiene por qué ser sinónimos. Perfectamente uno puede tener menos contacto humano sin estar encerrado. De hecho, no existe ningún estudio ni científico ni médico que nos demuestre que estar encerrado en casa mejore tu sistema inmunológico. Y lo único que tenemos para defendernos del coronavirus es nuestro sistema inmune. Y no he visto gobiernos que hayan sido asertivos en comunicarles a las personas la importancia de fortalecer su sistema inmunológico con una buena dieta, con ejercicio, con contacto con la naturaleza, etc. Aquí de lo que se ha tratado es de encerrar, se ha tratado es estatizar, de sofocar la economía, cuando lo primero que debieron haber hecho los gobiernos es bajarse el sueldo, en el entendido de que cuando hay una crisis son las personas que producen la riqueza las que van a necesitar tener ese dinero en sus bolsillos y que los que tienen que hacerse a un lado son precisamente los parásitos que no crean riqueza y que viven de una parte de esa riqueza. Creo que han sido pocos, si no es por decir casi ninguno, los gobiernos que han tomado una aproximación de mantener la economía funcionando. Te diría que en Latinoamérica el único caso que conozco es el de la calle Pou en Uruguay. Sin embargo, a diferencia de la publicidad que tenía Pepe Mujica cuando gobernaba Uruguay, hoy por hoy nadie sabe ni quién es la calle Pou. Es verdad, porque los medios, digamos que no son muy proclives a ese tipo de ideas. Decime, precisamente hablando de los medios, ¿cuánto crees que tengan de responsabilidad en todo lo que está sucediendo? Mucha responsabilidad. Creo que los medios desde hace... Yo te diría que los medios de comunicación en general, desde el surgimiento de las redes sociales, se dieron cuenta que valía más tener rating por escándalo que decir la verdad. Y la cantidad de millones de dólares que ha generado la industria de la difamación es bastante significativa, empezando por Donald Trump. Entendamos que la cantidad de dinero que se ha generado en la industria de odiar a Donald Trump es millonaria. Es casi igual de equiparable a la industria que se generó con la idolatría de Obama, ¿sí? El merchandising, la cantidad de horas que se dedican a esto, en lugar, y politizando la información, en lugar de usar estos outlets para realmente informar a las personas. Pero también creo que la pandemia ha servido para que las personas de manera individual hayan visto los beneficios de educarse a través de YouTube, de entender que el Internet es una excelente herramienta que va más allá que cualquier gobierno para educarlos. Entonces también veo cosas positivas, pero sí creo que los medios de comunicación tradicionales son bastante culpables de desinformar a costa de tener más rating. Está bien. Este encierro nos quita anticuerpos contra el virus. Ahora, ¿toda esta propaganda está generando anticuerpos en la gente contra los medios? Yo creo que sí. Yo creo que las personas no solo están generando anticuerpos contra los medios, están generando anticuerpos contra sus sistemas políticos. Y de hecho también con las protestas y los saqueos que ha habido en Estados Unidos por el tema de Black Lives Matter, también hay gente que se está preguntando, bueno, y entonces, ¿dónde está el encierro? ¿Y por qué la pandemia? O sea, ¿dónde quedó eso? Que quedó como en un segundo plano y creo que está creando mucho resentimiento de que las mismas personas
que hace 2 meses buscaban el encierro, después se dé la vuelta y diga, pues no, pues puede salir a protestar. Y que por su parte, las personas que antes decían, tenemos que salir a producir en la economía, ahora sean las que digan, no, 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 ahora todo el mundo tiene que estar encerrado. Y esta dicotomía se produce precisamente porque los medios de comunicación ya nadie, como se dice en inglés, they're not held accountable de las cosas que dicen. A nadie se le hace responsable de las cosas que dijo hace 5 minutos. Y lo mismo pasa con las redes sociales. O sea, por eso también Twitter y Facebook han tenido que tomar medidas respecto de la difamación. No sé si has visto, hablando de las diferencias que miden si sale la gente a protestar o si sale a trabajar, si sale a protestar por qué sé yo, por una marcha feminista está bien, pero si salen a querer trabajar está prohibido. En Argentina hemos tenido, no sé si has visto seguramente, al presidente abrazándose sin barbijo con el gobernador de Formosa mientras nos prohibía salir a trabajar. O sea, en el mismo discurso. Así que lo que estás diciendo se repite en todos lados. Te empiezo a hacer algunas de las preguntas de los oyentes, así no los defraudamos. Andrés Palmieri pregunta, ¿crees que mucha gente confunde la parte emocional de un individuo sin responsabilizarse de sus decisiones con el rol verdadero del Estado y sus instituciones? Te la repito. Sí, es que no estoy segura si repetimos. Te la repito de nuevo. ¿Crees que mucha gente confunde la parte emocional de un individuo sin responsabilizarse de sus decisiones con el rol verdadero del Estado y sus instituciones? Intuyo que es una visión paternalista del Estado. Sí, o sea, en el momento en que tú decides que un individuo es responsable de las decisiones que toma, vamos a todos los aspectos, todos los ámbitos es decir, si un individuo es responsable de sí mismo, es responsable de su propia educación, es decir, él es libre de educarse. Nadie tiene el derecho de arrebatarle un libro de sus manos si él quiere leer ese libro. Él es libre de manejar su salud como mejor lo desee, empezando por su dieta, porque la mejor medicina es la comida que uno consume, el ejercicio que uno hace. Entonces, un individuo es libre y es responsable de sí mismo en la medida en que puede accionar para hacerse cargo de sí mismo. Entonces hay mucha gente que te dice, no, sí, está bien la responsabilidad individual, pero es el Estado el que debe dar salud, educación, techo, vivienda. No, es que precisamente en esas cosas es donde un individuo se hace responsable de sí mismo. Bien. Ahora, Libros Perdidos pregunta, ¿qué opina de Honduras y su liberalismo? No, hasta la fecha no conozco que Honduras tenga liberalismo. De hecho, está pésimamente rankeado en los índices de libertad económica mundial y no digamos en el índice de libertad humana mundial. Nunca he sabido de un periodo liberal en Honduras similar, por ejemplo, a lo que haya tenido Argentina de Juan Bautista Alberdi, pero quizá me equivoco. Hasta donde sé, nunca en Honduras el subsuelo ha sido privado, siempre ha sido del Estado. En Honduras ha habido mercantilismo estatal y esto lo reflejan los puestos que Honduras tiene en los índices de libertad económica y libertad humana mundial, donde no se encuentran ni siquiera entre los primeros 20 países más libres del mundo. Te voy a decir un secreto. Yo estoy esperando ansiosamente que se pueda clonar, así tomamos las células de Alberdi, de Sarmiento y sacamos de a cientos de esos para poder arrancar esto de una vez. Te cuento otra pregunta más, que dice... Cruz Vidal pregunta, ¿qué es ser liber progre? No lo sé, porque de hecho yo tengo aquí la enciclopedia del libertarianismo, que es un compendio que se hizo con todos los grandes libertarios, bueno,
Primero están incluidos todos los libertarios que alguna vez han existido, o sea, ustedes pueden ver la entrada a Federico Bastiat o la entrada a Ludwig von Mises, con los libertarios actuales. Su primera edición es del año 2008 y pueden buscar la postura libertaria de diferentes temas, desde ecología, John Locke, aborto, Ayn Rand, precios tope, impuestos, Estado benefactor, salud pública, está aquí. Y no encuentro el término liberprogre. Entonces, no, la verdad es que no sé a qué se refieren con liberprogre. No he encontrado un texto que tampoco lo defina. Bueno, es la neoley. Siempre, bueno, el liberalismo es una destrucción constructiva, así que seguramente irán apareciendo distintas cosas, aunque me parece que en términos es contradictorio. Claro. Te digo otra pregunta. Dice Dante Valdemarca, ¿por qué estudiaste ciencias políticas considerando tus pocas capacidades? Bueno, uno que está bardeando, es normal. Solo déjame responderle igual. Cuando yo entré a la carrera, empecé estudiando relaciones internacionales en la Facultad de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. De hecho, yo me enfoqué en relaciones internacionales y al tercer año me di cuenta que también las clases que me daban de la carrera de Ciencias Políticas me gustaban y ahí fue donde tomé la decisión de sacar las 2 licenciaturas. Para poder lograrlo, me inscribí en 11 cursos por semestre en mis últimos 2 años de carrera y además tenía trabajo en la radio. Entonces yo iba a la universidad de 7 de la mañana a 1 de la tarde, tenía mi turno de radio en los 40 principales de 3 de la tarde a 6 de la tarde y a las 6:30 de la tarde volví a la universidad para salir hasta las 9:30 de la noche. Y finalmente en 4 años logré graduarme de las 2 licenciaturas, tanto de Ciencia Política como de Relaciones Internacionales, con el grado de cum laude en ambas. Así que de hecho mi gusto por las ciencias políticas lo adquirí estando ya en la carrera. Si alguien duda de mis capacidades, lo invito a entrar a la página de la Universidad Francisco Marroquín en la Facultad de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales para que puedan ver a cabalidad cuál era el pensum. Claro, yo estudié las carreras entre el año 2003 y el año 2007. Muchos de los profesores que a mí me dieron clases ya no están. Muchas de las asignaturas que yo estuve ya no están, pero pueden darse ahí una idea de más o menos lo que uno tiene que pasar, leer y estudiar, tanto en inglés como en español, para poder graduarse de esas licenciaturas. Y entonces ahí, creo yo, ya puede hacer uno un análisis de cuáles son mis capacidades, además de los posgrados que he cursado, ¿verdad? Vos sabés que cuando hablábamos antes de empezar el vivo acerca de que veías como que en Argentina estaba habiendo una movida más fuerte que quizás en otros lados, un signo que nos alienta a eso es que tenemos por ahí varias personas que se meten en estos tipos de cosas para intentar generar disturbios y demás. Y eso quiere decir, como decía Ladran Sancho, señal que avanzamos, quiere decir que se están empezando a preocupar. Bueno, de hecho, no es solo en Argentina, Rogelio, es en toda América Latina y en mi caso ha sido un ataque constante desde hace 10 años, incluso antes de que yo me volviera viral con el discurso de Zaragoza, yo ya estaba lidiando con los troles de Guatemala, que de hecho hoy por hoy muchos de ellos me dan la razón en varios de los postulados que yo hago, porque al final la congruencia es una moneda que paga a largo plazo, el ser congruente en las ideas que uno defiende. Entonces yo estoy más que acostumbrada a los ataques personales y de hecho me alegran porque mientras más ataques personales hay, quiere decir que no tienen argumentos, no tienen evidencias, no tienen datos para demostrarnos que la propiedad privada es inferior al robo, que la libertad es inferior a la esclavitud o que la muerte es superior a la vida. O sea,
En el momento en que no tienen argumentos para demostrarte que el robo y la esclavitud y la muerte son mejores valores que la vida, la libertad y la propiedad privada, lo que les queda es intentar atacar a tu persona. Ahora, como yo les he dicho, no les ha funcionado en 10 años. Y de hecho, cuando uno es más joven, es más vulnerable. Conforme pasa el tiempo, uno se vuelve más seguro de sí mismo. Entonces, no veo por qué siguen creyendo que el ataque personal va a ser efectivo para acabar con las ideas de la libertad. Bien. Pregunta Pablo Andrés Ábalos Camino. ¿Qué pensás sobre los derechos de autor? Pues mira, en mi caso personal, yo escribo libros más con el interés de que se lean, de que se vendan. Si por cada libro que yo vendo se puede leer 100 veces, yo feliz. De hecho, hasta por WhatsApp me ha llegado el engaño populista. Sé de amigos venezolanos que no tienen, o sea, gente en Venezuela que no tiene dinero, obviamente no hay recursos ni para comer. Y nosotros hemos tomado la decisión con Axel y yo la he tomado con mis libros de que si se pueden distribuir libremente, que se haga. O sea, la verdad es que el que crea que escribir libros trae plata, que se la piense 2 veces, porque a menos que te vuelvas J.K. Rowling o la autora de 50 Shades of Grey, el escribir libros de por sí no puede ser tu única fuente para sostenerte económicamente. Lo mismo les está pasando a los artistas, o sea, los artistas están generando más haciendo conciertos en vivo o live streams que cobran que por la música per se. Entonces, para mí, sí, creo que una persona que dedicó su vida a cierta innovación debería de recibir pues remuneración. Todo el mundo tiene derecho a cobrar por su trabajo, pero también creo que a largo plazo llega un momento donde esos derechos simplemente se liberalizan o cuando esa persona ya no vive, se disuelven, ¿no? A ver, ahí preguntaban, ¿qué pensás acerca de que nos pongan a los liberales y a los libertarios como parte de la derecha, como parte central de la derecha, por decirlo de una forma? Sí, es algo que explico muy bien en este libro, en cómo hablar con un conservador. En las primeras páginas justamente hablo de qué es el conservadurismo, quién es un conservador, cómo nacieron los liberales. Y creo que en gran parte es culpa nuestra, de los liberales, porque cuando surgieron las amenazas socialistas y marxistas, nosotros decidimos hacer alianzas con la derecha conservadora, más mercantilista, sobre todo en América Latina. Los liberales siempre, pues empezando por Milton Friedman, ¿no? que avaló el proyecto de Pinochet, siempre hemos sido vistos en un mismo cajón. Y creo que ahora esta generación de nuevos libertarios, como Antonella Martí, como Axel Kaiser, como Javier Milei, como yo, como Juan Ramón Rayo, María Blanco, como tú, Rogelio, que cuando yo leí tu novela, La rebelión de los mansos, y tuve el gran honor de hacerle unas líneas en el prólogo, me di cuenta que los que defendemos la libertad individual como un todo, somos una cosa. Hay otra gente que simplemente quiere libre mercado para los mercados que a ellos les gustan, porque luego si les hablas del mercado de las drogas, de la prostitución, del mercado del aborto, de la eutanasia o de la venta voluntaria de órganos, no, esos mercados no les gustan. Ellos hablan de libre mercado solo para los mercados que les convienen. Y en la práctica, cuando han gobernado, han mantenido mercantilismos y oligarquías monopólicas, que es lo que ha pasado en Centroamérica, por ejemplo. Privatizaciones corruptas como las que se llevaron a cabo en los años 90. Entonces, creo que la razón por la que nos miran en la derecha es también por culpa nuestra, bueno, no mía personalmente, pero porque el liberalismo a lo largo del siglo XX siempre tuvo como mejor aliado a la derecha para enfrentar el comunismo. Bien. Muchas gracias por el chivo, primero. Luego te hago otra pregunta. Víctor dice, si me permiten esta pregunta, ¿crees que puede existir alguna brecha significativa entre los distintos bandos
entre comillas, de los liberales que pueda perjudicar la batalla cultural? Sí, pero eso no es nada nuevo. De nuevo vuelvo a la enciclopedia del libertarianismo, donde ustedes pueden ver cuáles son las diferentes posturas que los libertarios toman respecto de ciertos temas y que no tienen por qué estar de acuerdo. O sea, esa mentalidad colectivista de que para ser libertario tienes que vestirte así y tienes que pensar así, parecen más marxistas que libertarios, porque pareciera que lo que están buscando es un colectivo donde todos sean hechos bajo un mismo molde. No, señores, perdónenme, pero esta es la filosofía del individuo, donde precisamente se debería de permitir que esa individualidad surja, siempre y cuando estemos de acuerdo en una cosa. El estatismo tiene que reducirse y el gobierno está separado absolutamente de la economía. Esos son como, digamos, los pilares que nos unen como liberales, que la propiedad privada, la libertad y la vida son sagrados. Claro, hay gente que, y estos matices los explica muy bien la enciclopedia del libertarianismo, hay gente que prioriza, por ejemplo, la potencial vida que la vida que actualmente existe. Y entonces hay una diferencia entre los libertarios que están a favor de legalizar el aborto y los que no. Pero todo está debidamente justificado, porque como libertarios defendemos esos tres derechos. Ahora, en el orden en que los pongamos, eso cambia. Y eso me lo enseñó un gran profesor liberal, Armando de la Torre, en el curso de ética en la universidad. Nos dijo, ¿cuántos de ustedes prefieren estar vivos que ser libres? Y un grupo levantó la mano y dijo, ¿cuántos valoran más su libertad que estar vivos? Y dijo, ¿cómo así? Él dijo, bueno, sí, claro, porque miren, si a mí me meten en un campo de concentración y me garantizan que el resto de mi vida yo la voy a pasar metido en un campo de concentración, yo en ese momento valoro más mi libertad que mi vida y prefiero suicidarme. Hay gente que valora más su vida que su libertad y prefiere vivir en un campo de concentración. Entonces, aunque seamos libertarios, va a haber diferentes matices en donde ponemos el orden entre vida, libertad y propiedad privada. Muy bueno. Acá preguntan algo que creo que muchos nos hacemos la misma pregunta. Dice, ¿por qué hay tantas, con muchas A, tantas mujeres en el movimiento marxista progresista y tan pocas en las filas del libertarismo? Yo no te diría que es así ahora. Creo que antes sí, creo que las únicas lobas esteparias eran Margaret Thatcher, que a pesar de que gobernó con el partido del conservadurismo en Inglaterra, y eso también lo explico en este libro, ella misma decía, mis peores enemigos fueron el Partido Conservador, porque resultaban bastante estatistas y no querían que yo avanzara en una agenda de libertad. Te diría que sí, que antes eran lobas esteparias, Margaret Thatcher, Ayn Rand, Hannah Arendt, eran de las pocas, ¿no? Camille Paglia también, que ha tenido una visión bastante crítica del feminismo marxista, pero hoy por hoy yo creo que hay bastantes, digamos, liderazgos femeninos en el mundo liberal. María Blanco, autora de Afrodita Desenmascarada, María Martí, del Ayn Rand Center para América Latina, Antonella Martí, de la Atlas Network, la hermana de Axel Kaiser, Vanessa Kaiser, del Centro de Estudios Libertarios para América Latina, está también muchas en Estados Unidos, gente que ha trabajado muy de cerca en el Instituto Cato, en Prager University, como Candace Owens. Entonces creo que hoy más que nunca hay más representantes femeninas. Claro, ser mujer y libertaria es más difícil que ser mujer marxista, porque para ser mujer libertaria tú tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que entender de economía, de filosofía, de política, tienes que realmente empaparte y encima adentrarte en un mundo que, como todos los mundos, venía de un marcado machismo. O sea, sí es verdad que los círculos liberales estaban dominados por hombres y gracias a que
capaces y que empezó a haber esta apertura donde la gente común y corriente empezó a darle voz y cabida a las mujeres, es que esos círculos liberales tuvieron que abrirse ante esas mujeres. En cambio, para ser una mujer marxista, lo único que tienes que hacer es salir con una pancarta a gritar. Ya está. Nadie te pide que leas a Marx, nadie te pide que sepas de historia, nadie te pide absolutamente nada. Simplemente tienes que ser una revoltosa que grite 4 sandeces y ya está. Ya te vuelves líder marxista. Entonces, es más fácil ser mujer marxista. Por eso tenemos más políticas que son socialistas. Por cada Margaret Thatcher hay miles de Cristina Kirchners, Dilma Rousseff, Michelle Bachelet, Hillary Clinton, Sandra Torres, Elba Ester Godillo. Entonces, sí, porque es más difícil. ¿Será que las mujeres tienen en general mayor empatía que los hombres y les pega mejor el voluntarismo y los buenos sentimientos que a los hombres por ahí somos más rudos o rústicos, diría yo? No creo que sea eso, porque quien realmente es empático, Rogelio, quien realmente busca la empatía, quien realmente le preocupa la pobreza, genuinamente lo que se pone es estudiar economía. La gente que realmente está preocupada por los temas del mundo no va ahí gritando 4 estupideces que no le constan, sino que realmente se toma la molestia de entender el origen y la causa de las cosas. Y creo que las mujeres sí tienen mucha empatía, pero también hay muchas aprovechadas y que usan precisamente esas armas para confundir. Yo creo que una mujer que realmente es empática, que realmente está preocupada genuinamente por entender las causas de los problemas y que quiere aniquilar la pobreza, lo que desea es que cada individuo pueda pararse en sus propios pies, no que se vuelva una víctima dependiente de otros. Bien. Acá una pregunta muy interesante de Henry Alvarado. Dice, ¿cómo piensan hacer los libertarios para hacer llegar su mensaje a los sectores menos educados de la población? No todo el mundo puede estar pegado a Zoom o YouTube aprendiendo acerca de Hegel. Bueno, yo no sé cómo lo piensan hacer los libertarios porque yo no controlo otras decisiones más que las mías. Te puedo decir lo que yo he hecho. Yo me he ido a refundir a las aldeas de Guatemala a enseñar de desnutrición crónica, educación sexual, evolución, desde el entendido en que los responsables de los hijos que traes al mundo eres tú y no el Estado. Y desde ahí, desde una cosa que les interesa a ellos, para hablarle a la gente, y cuando tú eres un vendedor de ideas, tienes que saber quién es tu público y cómo venderle la idea a esa persona, no desde tu burbuja y tu punto de vista, sino desde a dónde a esa persona le pueda interesar lo que tú estás por decirle. Entonces, si yo voy a hablar a mujeres indígenas cuasi analfabetas con 9 hijos respecto de por qué les puede interesar la libertad, lo voy a hacer desde sus condiciones de vida, y de hecho lo he hecho. Hoy precisamente en mi página en Facebook compartí una de estas capacitaciones donde pueden ver cómo hacerlo. Otra cosa que hice fue meterme en radios populares. Yo trabajé en Mega 107.7, que era una radio para taxistas y empleadas domésticas, donde pasaban reggaetón y hablaba de ideas liberales para ese público y adaptarse. Al final es lo que decías, Rogelio, es la misma empatía, es entender a quién le está hablando uno para saber entonces cómo venderle el mensaje. ¿Cómo lo piensan hacer los demás libertarios? No sé. Ahora, la gente en pobreza ya es libertaria. De hecho, nacemos para ser libres. Y la gente en pobreza es libertaria intuitivamente, y por eso es que agarra sus cosas y se larga a uno de los desiertos más, difíciles que hay en el mundo, que es el desierto que hay entre la frontera de México y Estados Unidos, para buscarse una mejor vida. La economía informal, que cuenta por el 80% de la economía en países como el mío, es el amplio reflejo de que la gente es libertaria por naturaleza y que está buscando comerciar. Es más, antes de que los españoles llegaran acá, los mercados aztecas eran enormes y la gente ya comerciaba. Donde realmente viene la cuestión artificial, lo que no es innato a la naturaleza humana, es cuando vienen esos controles a la libertad que ya las personas tienen.
Y creo que cuando uno se acerca a las personas en pobreza, no las que han sido ya lavadas del cerebro con un discurso populista y que están viviendo de los impuestos ajenos, sino la gente que realmente sabe que la vida es sobre trabajar y salir adelante, se va a dar cuenta uno de grandes lecciones para aprender a dar el mensaje. Bueno, acá Joaquín Luna hace una propuesta a la cual me adscribo, que dice: Gloria, ¿no querés nacionalizarte Argentina? Me sumo a ello. Natalia Durán pregunta: ¿qué opinás o lectura haces acerca de la vuelta del kirchnerismo a la Argentina? Es lo que siempre pasa cuando no tenés un gobierno con los pantalones bien puestos para llevar a cabo la agenda del libre mercado. Precisamente por eso es que yo insisto en que los libertarios tenemos que separarnos de la derecha. Bueno, de derecha. Ustedes en Argentina lo que tienen es niveles de peronismo. Es más, antes de que Macri ganara, nadie le decía liberal. Macri era el más light de los peronistas, pero peronista al fin y al cabo. Una vez ganó, le empezaron a poner esta corona de liberal porque sacó aquel su famoso anuncio de la empanada, que era una copia de Yo Lápiz de Leonard Reed, y salió ahí tomándose fotos con la ley de Federico Bastiat, y ¡ay, Macri es liberal! Sí, pero a la hora de gobernar no hizo nada liberal. De hecho, Antonella Martí, que fue parte del grupo de Cambiemos, se salió porque ya para ella se volvió indefendible ir a la tele a defender un gobierno que no paraba de subir impuestos. Entonces, si ustedes quieren entender cómo no se regresa a un socialismo carnívoro o a un kirchnerismo, vean, por ejemplo, lo que hizo Margaret Thatcher, y yo sé que ustedes la odian por el tema de las Malvinas, que por lo demás fue una cortina de humo para distraer de lo que estaba pasando en Argentina en ese momento con la crisis económica. No hay mejor estrategia, y eso lo dice Sun Tzu en El arte de la guerra, que cuando quieres distraer de un mal interno, invéntate un enemigo externo. Y eso fue lo que fue la guerra de las Malvinas, fue el eterno distractor del desastre económico que estaba habiendo en Argentina. Pero si ustedes quieren ver cómo hubiese sido un Macri verdaderamente liberal, estudien un poco el gobierno de Margaret Thatcher y van a ver lo que es aniquilar sindicatos, privatizar, bajar impuestos y subir a la Argentina en el índice de libertad económica con las medidas que realmente tenían que haberse hecho. La gente regresa pendularmente a lo que tenía antes cuando la copia barata no hace el suficiente libre mercado que se requiere para salir de la crisis. Y ese fue el gran fallo de Macri y es el gran fallo de Duque en Colombia, por lo cual siguen siendo amenazas latentes Gustavo Petro o el kirchnerismo en Argentina. Diana Santi pregunta: ¿cómo se llega a los ecologistas, nuevamente hablando de nichos, ¿no?, que ven al capitalismo como algo malo? Qué bueno que me haces esa pregunta, porque precisamente hoy salió este libro, Free Market Revolution, en el cual tengo el honor de ser una de las autoras. Han contribuido más de 21 autores libertarios y todas las organizaciones libertarias que ven ustedes. Existe gran gama de literatura de Green Market y Free Market, sobre todo en el mundo anglosajón. Yo creo que vale la pena que empecemos a traducir al español, porque ya hay mucho material al respecto. También en esta enciclopedia, Environment Economics, es una de las entradas más grandes, y lo que yo llamo en inglés Market Solutions for Pollution, soluciones de libre mercado para el medio ambiente. Empresas como 4Ocean, que están sacando cantidades grandísimas de plástico de los mares, y iniciativas privadas de deforestación ante las deforestaciones que hubo en Australia por los incendios en el Amazonas, que están haciendo mucho más por el medio ambiente que 1000 Gretas Thunberg juntas. Entonces creo que hay mucho que los liberales podemos decir de cómo a través del mercado vamos a darle a las personas soluciones que mejoren el planeta. El ecofiltro, por ejemplo, el ecofiltro, que es un
invento de un ingeniero guatemalteco hecho de puro barro y minerales para filtrar hasta el agua más sucia. Es un invento mucho más eficiente que te da el mercado para acabar con miles de botellas de plástico y de garrafones. Entonces, yo creo que la tecnología, la innovación y la ciencia son nuestros grandes aliados para tener un planeta más limpio. Y el mecanismo que hace que esa ciencia y la tecnología lleguen más rápido a las personas en pobreza son los mercados. No hay otra. El mercado es el invento de la humanidad por excelencia para transactar voluntariamente. Si no es por mercado, te quedan dos cosas: saqueos y robo, que son violentos y que no son voluntarios. Y la esclavitud, por supuesto. Entonces, creo que ahí hay mucho que los liberales podemos decirle a los ecologistas. De hecho, yo he conocido muchos movimientos ecologistas, fui fundadora de un movimiento voluntario de reforestación de árboles que con pura iniciativa voluntaria, sin un centavo estatal, ha sembrado más de 45,000 árboles en Guatemala. Entonces, también es predicar con el ejemplo, ¿no? Si nos interesa el ambiente, involucrémonos en iniciativas privadas para hacer también nuestra parte. Robert Cubas pregunta, ¿qué opinás sobre el lenguaje inclusivo? Me parece que es una pérdida de tiempo y creo que el coronavirus ha venido a demostrar que es de esos problemas del primer mundo, diría yo, cuando la gente no tiene problemas reales y entonces tiene que inventar problemas. Y creo que ahorita con la crisis quedó demostrado que fue absolutamente inútil hablar de todes y de ellas, o como sea, a la hora de comunicar efectivamente. Me parece una pérdida de tiempo. Preguntan si se puede ser feminista y liberal a la vez. Bueno, de hecho, estoy viendo, por acá lo tengo. Las originales feministas fueron liberales. El feminismo originalmente fue liberal. Fue hasta que las marxistas mezclaron feminismo con la lucha de clases, extrapolando proletario y no se volvió marxista, pero María Blanco, en esta excelente obra, Afrodita desenmascarada, explica bastante bien por qué el feminismo empezó siendo liberal. Y de hecho hay un debate muy bueno, que lo pueden ver, está en mi canal de YouTube, donde debatimos con feministas marxistas y el tema era si el capitalismo oprime a la mujer o si la libera. Y al final el público pues dijo, o sea, el veredicto del público asistente fue que las liberales ganamos, que si ha habido opresión a la mujer ha venido de otras fuentes que no tienen nada que ver con el mercado, fuentes que incluso muchas de estas feministas defendían, como la Iglesia, por ejemplo. Y en ese debate estamos María Blanco, autora de este libro, María Martí, compatriota de ustedes, argentina, del Land Grant Center para América Latina, y su servidora, contra dos feministas marxistas salvadoreñas, y una senadora argentina, pero que se bajó del barco, o diputada, no sé si es senadora o diputada, se bajó del barco minutos antes de empezar el debate. Pero si quieren entender cómo el feminismo puede ser liberal, les súper recomiendo vean ese debate. Sí, probablemente el feminismo actual, digamos revolucionario, por decirlo de una forma, y tan reactivo, es el que no es liberal. Pero como bien decís, el liberalismo histórico con el que se inició fue absolutamente porque creía en el individuo, sin importar su sexo. Eso está claro. Otra pregunta dice, ¿qué aconsejás para poder empezar a divulgar esta filosofía? Intuyo que qué herramientas. Bueno, lo que siempre le digo a los jóvenes es concéntrense en algo que les apasiona, porque la libertad se puede defender por muchos frentes y necesitamos gente en todos los campos, desde psicólogos hasta deportistas, artistas, neurocientíficos, médicos, maestros, futbolistas, actores. Necesitamos toda la gente que podamos tener. Y como la libertad es la condición humana por excelencia, pues tiene algo que decir en todas esas condiciones. Yo les recomiendo nuevamente que
le den una explorada a esta enciclopedia, a los diferentes temas en los que pueden adentrarse, pero además busquen algo que los apasiona, porque uno siempre hace mejor lo que a uno le apasiona. Yo tuve la gran suerte de empezar a trabajar en radio a mis 19 años y descubrí que mi gran pasión es comunicar ideas que estaban en una universidad de poco alcance, como la Universidad Francisco Marroquín, a gente que en su vida iba a tener acceso a esas ideas. Y cuando a uno le apasiona algo y uno se pone un reto, uno empieza a buscar cómo hacerlo. Entonces, lo primero es, ¿qué tema te apasiona? ¿Te apasionan los perros abandonados, los ancianos, los niños, la diversidad sexual, los impuestos, la historia, la filosofía? Busca primero cuál es el tema que te apasiona y vuélvete un experto en ese tema desde la perspectiva libertaria. ¿Qué es lo que la filosofía libertaria tiene que decir al respecto? Y después tienes que ver cuál va a ser tu medio de comunicación. Y no me refiero a si vas a usar Instagram o Twitter o Facebook, sino cómo eres tú más excelente comunicando. Hay gente que es mejor escribiendo, hay gente que es mejor hablando, hay gente que es mejor cantando, hay gente que es mejor haciendo. Entonces, para comunicar estas ideas, como les digo, necesitamos de todos los tipos de profesiones y de todos los tipos de talentos. Pero todo empieza haciéndose uno el examen de por qué a mí la libertad me importa y a qué grupo quiero influir. Bien. Eduardo de Solo pregunta, como mujer, ¿qué relevancia le da a la carga mental que atribuyen las feministas en cuanto a la división de trabajo doméstico, aun cuando los hombres colaboran con las tareas? Ninguna. Ninguna. Yo cocino, lavo platos, plancho, limpio inodoros, trapeo, barro, sobre todo ahora que estoy en mi casa, eso no me hace más ni menos mujer. Y al final, como mujeres, también podemos decidir remunerar a otras mujeres, que de hecho yo lo hago, teniendo una empleada que obviamente ahorita por época de coronavirus no puede venir a la casa, entonces me toca a mí, pero es un trabajo remunerado. ¿En qué sentido? Todos tenemos una casa, hay hombres que también pueden decidir vivir solos y pueden decidir mantener un chiquero en su casa y nunca trapearla y nunca limpiarla, pues lo mismo pueden hacer las mujeres. Si viven en pareja y antes de vivir en pareja uno no se sienta a decir, oye, ¿cómo va a funcionar esto? ¿No? Porque al final todos los estudios psicológicos y todos los cursos de inteligencia emocional nos están demostrando que las relaciones familiares y sobre todo las relaciones románticas son contratos que uno hace con otra persona y son contratos que hay que ir revisando constantemente. Entonces uno con su pareja se puede sentar y decir, tú te encargas de esto, yo me encargo del otro, y si llega una pareja a la conclusión de que a la mujer hay que pagarle porque siempre va a ser ella la que va a planchar, bien por ellos. O sea, esa es su decisión, como libertaria la respeto, pero no entiendo por qué tiene que ser un tema de... te digo, creo que esas son cosas que pasan cuando ya no hay problemas reales en la sociedad y creo que Argentina está muy contagiada de eso. En Argentina es donde he visto mucho que a pesar de que tienen una de las economías menos libres del mundo, se desatan estos debates de cuestiones tan absurdas y creo que eso es porque conviven como dos mundos, ¿no? La grandeza que les viene de esa Argentina que era la tercera potencia mundial con una Argentina en decadencia y hace ese clash donde todo se vuelve posible. O sea, fue en Argentina donde vi enfrente de la Casa Rosada una pancarta de una feminista que decía, mujer, mastúrbate, no empoderes al hombre con tu orgasmo, deja de tener relaciones sexuales. O sea, solo en Argentina, pero bueno. No, sí, en eso somos únicos, debo reconocerlo, lamentablemente somos únicos. Agustín pregunta, ¿por qué el mercado falla en Latinoamérica? Me refiero a que las elecciones las ganan siempre el populismo. Pero eso no es por fallo del mercado, eso es porque en la oferta es más fácil venderle a la gente la ilusión de que alguien se va a hacer cargo de ellos. O sea, ¿cómo ganas? Por ejemplo, en mi campaña presidencial, que está ahí el video,
básicamente mi mensaje es, tú te tienes que hacer cargo de ti mismo, el gobierno solo está para darte seguridad y justicia, para ver que si alguien quiere robarte o estafarte o matarte, haya una cadena de justicia desde que el crimen se comete hasta que se encuentra el culpable y se da un castigo. Para eso es el gobierno no está para nada más. Yo no vengo aquí a ofrecer nada, así que por favor voten por mí. Está jodido, ¿no? Ganar elecciones con ese discurso cuando la gente lo que le gusta es la pantomima de que alguien les venda la idea de que se va a hacer cargo de ellos. Entonces no creo que sea una falla del mercado, sino que más bien son políticos mediocres que en lugar de tener el genuino interés de gobernar ciudadanos independientes que no le tengan miedo a ser libres, se conforman con gobernar gente víctima, borrega, asustada. Porque quien realmente quiere una sociedad de individuos empoderados dedica años de su vida a empoderar a esos individuos. Eso es lo que yo al menos he tratado de hacer con mis programas de radio, con mis libros. Crear primero una masa en la demanda de votantes preparada y lo suficientemente capaz para querer votar por estas ideas. Porque si no, entonces nadie va a votar por estas ideas. Siguiendo esta misma línea de lo que estás hablando, Arturo Gamonal pregunta, ¿me podrías decir por qué hay gobiernos de derecha que están actuando con la agenda de la izquierda, como está pasando con Piñera en Chile? Te diría que siempre ha sido así. Son contados los gobiernos que realmente han gobernado a través del libre mercado. Pero si tú ves la derecha americana, si tú ves los 10 pasos del consenso de Washington, lo que el consenso de Washington realmente recomendaba, que era, por ejemplo, que más personas pagaran menos impuestos y que así se aniquilara la economía informal y que hubiera pocos impuestos, pero que todo el mundo los pagara, que la prioridad en el gasto público fuera la seguridad y la justicia, que hubiera privatizaciones, pero de la mano de aperturas a los mercados, no para darlas como monopolios. Si tú contrastas los 10 pasos del consenso de Washington con las acciones de la derecha latinoamericana en los años 90, te vas a dar cuenta que siempre han sido estatistas. Si tú comparas los gobiernos del PP con los gobiernos del PSOE en España, si tú comparas los últimos gobiernos republicanos, sobre todo el gobierno de Trump, con el proteccionismo y el mercantilismo que se anda cargando, con las medidas estatistas de los demócratas, no te vas a encontrar mayor diferencia. De hecho, son pocos los gobernantes de derecha que realmente se atreven a hacer las cosas que se necesitan para liberar el mercado de raíz. La mayoría se acopla a gobernar con una socialdemocracia. Y el peor ejemplo de todos estos es la MUD, la Mesa de Unidad Democrática Venezolana. Es una verdadera vergüenza. Y lo que son es igual de socialistas, lo que decían Plinio Apuleyo y Carlos Alberto Montaner y Vargas Llosa en el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, ¿no? La izquierda vegetariana versus la izquierda carnívora, pero izquierda al fin y al cabo. Es muy difícil hablar de verdaderos proyectos de una derecha que defienda el libre mercado en América Latina. No lo veo. Le voy a decir un secreto acá entre nosotros nomás. A mí personalmente llamarnos de derecha no me gusta. Es tan difícil andar luchando contra eso porque si no se termina mezclando los conceptos y termina pasando esto, por lo menos en mi percepción. Te hago una nueva pregunta. Nahuel Lagostena pregunta, ¿crees que el Estado debería intervenir en la economía en el sentido de apoyar pymes y trabajadores autónomos en su periodo inicial? No, la mejor manera en que el gobierno puede apoyar a los pequeños emprendedores es liberando los mercados para que los grandes oligopolios que durante décadas han tenido proteccionismos no tengan ningún tipo de protección y cualquiera pueda venir a montarles la competencia. Eso es lo mejor que el gobierno puede hacer. E incluso incentivos fiscales. O sea, empresas que le den
mejores servicios a sus trabajadores, que paguen menos impuestos. Eso es lo mejor que el gobierno puede hacer. O sea, en vez de estar inyectando a través de dinero que no es suyo, quitarse del camino e incentivar con cobrar menos a quien esté haciendo una mejor gestión. Drip X pregunta, cada nombre, por Dios. Retomando la base del discurso emocional para vender toda clase de ideas, ¿ves viable reusar el nunca más como un medio rápido de difusión? No sé si ubicás lo que es el nunca más. Fue un libro que se hizo después de la dictadura para que nunca más hubiese dictadura, digamos, ¿cierto? O sea, un libro muy de la izquierda. Entonces está diciendo reusar el nombre en otro sentido. Sí, Pablo Rossi lo hizo con su libro Populismo Nunca Más. Pues no sé qué impacto habrá tenido. Sí, a ver, nosotros lo decimos en El Engaño Populista, en el tercer capítulo, cuando hablamos de Daniel Kahneman y de la neurociencia. Está científicamente comprobado. Si una idea no va amarrada de un sentimiento, esa idea no penetra. Por eso es que tu libro, La Rebelión de los Mansos, es tan efectivo, Rogelio, porque a través de las narrativas y a través de las historias, y esto también está demostrado, la gente aprende a través de historias. Hay un excelente documental sobre The Hero's Journey, el viaje del héroe. Y el viaje del héroe está en YouTube, si lo quieren ver. El viaje del héroe es básicamente la temática narrativa que siguen todas las grandes historias heroicas. Y está un momento en que está el potencial héroe, está aislado, está en su condición, que casi siempre es una condición difícil. Luego llega un momento donde abre los ojos y ve la realidad y se enfrenta y lucha y crece para luego volver a su entorno y mejorarlo. Esta línea narrativa del storytelling es la que siguen todas las historias épicas, desde Matrix hasta la Guerra de las Galaxias, hasta Juego de Tronos y cualquier gran historia épica del héroe. La gente aprende lecciones a través de historias. Y ahí los marxistas y Gramsci, con la hegemonía cultural, están en súper lo correcto. Hay que usar el sentimiento. Pero para lo que hay que usar el sentimiento es precisamente para decir, no, es que nosotros somos los que estamos del lado correcto. Somos nosotros los que estamos del lado de la libertad, de la propiedad privada y de la minoría más pequeña que existe, que es el individuo, que no es una frase mía, es una frase de Ayn Rand. Otra grande, porque a través de sus historias fue capaz de plasmar todo su pensamiento filosófico, que es mucho más profundo que solo salir a decir capitalismo, libre mercado. No, es mucho más profundo que eso. Entonces, claro que hay que apelar a los sentimientos. Y si tú crees que un eslogan como nunca más puede ser una herramienta útil, úsalo. Pensar que ya los antiguos griegos con la mitología habían entendido eso de hacer relatos heroicos para transmitir mensajes, ¿no? Nos llevó 2500 años darnos cuenta. Stepidloy dice, Gloria, para los que vivimos en Europa y vemos a los inmigrantes musulmanes que mayoritariamente votan por marxismo o izquierda extrema, ¿cómo se puede vender el mensaje liberal? Son muy estatistas. Sí, ese es un problema que ese problema lo tiene la Unión Europea. Porque en el momento en que la Unión Europea dejó de ser una alianza para la libertad económica y empezó a ser una excusa para que Alemania y Francia recetaran proteccionismo y mercantilismo estatal, pues empezó la cosa a fregarse. Yo siempre se lo he dicho a gente que me he encontrado en España que están preocupados por el tema de la migración. Lo mejor que puede hacerse para que la migración deje de alterar la manera en que se vota es aniquilar el Estado benefactor. Claro, los europeos te dicen, no, pero es que si aniquilas el Estado benefactor, entonces nadie va a votar por ti. Y ojo, esta es la derecha que no se quiere meter con el santo grial del Estado benefactor. Pero en el momento en que el Estado benefactor se abole,
el tipo de migrantes que tú empiezas a recibir son migrantes que quieren trabajar y son migrantes que su cultura se la reservan en su propia casa. ¿Por qué los chinos nunca se meten en problemas culturales? ¿Por qué nunca vemos una protesta de Chinese Lives Matter o los chinos protestando de que no los dejan ponerse una burka? Porque los chinos son gente que cuando migra van, hacen su trabajo y su cultura la tienen en sus restaurantes y en sus casas, pero no se meten a tratar de cambiar. El gran problema de la migración musulmana en Europa es que los propios europeos, desde la Unión Europea, están permitiendo la islamización de Europa y están sintiéndose culpables de la cultura occidental. Si de algo yo me sentiría culpable dentro de la cultura occidental es el cristianismo. Pero hay grandes valores en la cultura occidental, como la libertad, la individualidad, y ojo, son cosas que no tienen nada que ver con religión, porque ya desde Aristóteles, con Ética a Nicómaco, han habido grandes tratados de las grandes lecciones de una civilización occidental separados por completo de la religión. Pero si existe una Europa que se siente culpable por ser Europa, y eso los hace no tener claro cómo enfrentar la migración musulmana, y además hay un coqueteo con el socialismo, sobre todo en la Europa occidental, porque en la Europa del Este, que ellos sí vivieron en carne propia y se tragaron a la Unión Soviética, ahí no les llegan tan fácil con el cuento del socialismo. Pero en la Europa occidental, donde nunca han vivido eso, hay mucho coqueteo con eso y hay mucho de este political correctness. Y al final son cosas que, para mi punto de vista, se resolverían aniquilando el Estado benefactor. Bien, ahora hago yo una pregunta porque este es un tema que por ahí lo he escuchado y no la tengo tan clara. Amparándose en esto políticamente correcto, hasta con un sentimiento de culpa que por ahí tiene el Occidente, ¿vos crees que más que quizás una inmigración musulmana puede ser una invasión musulmana, como buscando una forma de guerra religiosa, por decirlo de una forma? Es que sí, o sea, yo no creo que hay grandes eruditos que desde antes porque la gente votando respecto a las cosas. Y sí, por supuesto, hay un gran interés en que y muchas veces el propio Occidente permite eso. Por eso, por ejemplo, yo no estaba en contra del Brexit, porque para mí la Unión Europea, y tengo un programa al respecto, por si lo quieren ver, con Víctor Santana, un español que trabajó dentro de la Unión Europea junto con Daniel Bannon, que es uno de los difusores del Brexit. Y me decía, Gloria, Europa al final intercambió los reyes y las cortes por una gran corte en Bruselas, con un montón de monarcas, de duques y de duquesas y de cortesanas que no pagan impuestos, que viven ahí mismo dentro de la Unión Europea en un palacete, sin pagar impuestos, sin tener contacto con la realidad, recetándole al resto de Europa cómo tienen que vivir. Y bajo esa pantomima y con el miedo que nos meten de que no vaya a haber una tercera guerra mundial, nos dejamos gobernar por un grupo de gente completamente desconectados de la realidad y que ante la invasión musulmana no tienen claro qué hacer. Ese programa realmente es uno de los mejores programas que he hecho en Libertópolis con Víctor Santana y para mí fue muy esclarecedor. Y creo que mientras más países en Europa se separen de eso y tomen sus propias políticas y se abran al mundo, entonces mejor les va a ir contra esta amenaza, porque la migración a principios del siglo XX no era una migración, por eso es que Estados Unidos le decían el melting pot, porque ahí llegaban polacos, suecos, rusos, suizos, italianos, españoles, todo el mundo con el derecho a rezarle a su Dios de preferencia y a comer en su casa su plato cultural, pero a entender que aquí se estaba formando una nueva nación donde todos íbamos a respetar la vida, la propiedad privada y la libertad. El problema del Islam, que era el mismo problema que tenía el cristianismo hace 600 años, es que no es tolerante. No es tolerante con la mitad de la población mundial, que son las mujeres, no es tolerante con la libertad económica,
porque las mujeres no pueden participar en ese mercado y no es tolerante con la libertad de otros de vivir su vida como ellos la quieran vivir. Entonces, está fregado. No te mudas a Occidente si no quieres vivir bajo las reglas de Occidente, pero si cuando te mudas a Occidente encuentras un Occidente de rodillas pidiéndote perdón y abriéndote el camino, por supuesto que vas a abusar de esos poderes. Y si encima te puedes beneficiar de un Estado benefactor, por supuesto que te vas a volver hasta, o sea, un islamismo mezclado con marxismo. Esta orden de cortesanos, tipos de Versalles del siglo XXI que está en Europa, ¿crees que también se refleja a nivel mundial en la ONU, el Banco Mundial, el FMI y demás? Totalmente. Total. De hecho, yo me especialicé, mis posgrados son en desarrollo internacional. Yo me miraba trabajando en el Banco Mundial. Y al principio toda ingenua, ilustra, pensando así como, ay, si tan solo esta gente entendiera que el libre mercado es lo que realmente saca a la gente de la pobreza. Pero bueno, yo voy a trabajar en el Banco Mundial y voy a trabajar en el FMI y les voy a hacer entender. Hasta que me encontré con gente que ya había pasado por ahí, como William Easterly, que escribió The White Man's Burden, Why the Aid of the West Harms the Rest, o Dambisa Moyo, de África, que escribió Dead Aid, y que dice, please stop giving aid to Africa. Y ahí es donde entendí, no, o sea, toda esta gente, todas estas organizaciones internacionales, no solo no quieren acabar con la pobreza, viven del cuento de acabar con la pobreza para nunca terminarla. Y nunca están interesados en abrir los mercados. Y yo hice mi tesis, que también está disponible en internet, sobre el Banco Mundial y el FMI en Latinoamérica. Y precisamente la presenté en Bélgica 9 veces, cada vez era por un puntito que no me la pasaban, no, porque esto, porque el otro, porque tal, hasta que me di cuenta que no me iban a dejar aprobar con una tesis que estaba criticando a los mismos organismos que ellos necesitan para sobrevivir. Y hoy por hoy hay un documental que se llama Poverty Inc., Pobreza Inc., que precisamente cuenta este relato y se los recomiendo muchísimo. O sea, al que le quepa dudas que estos organismos internacionales no sirven para acabar con la pobreza, lo invito a que de verdad se documente. Es lo que dijiste de presentarles algo que iba en contra de sus intereses en Argentina, decimos que es escupir el asado. No te van a invitar a que le escupas el asado. ¿Está? Lucas Porporato pregunta, ¿cómo se logra luchar contra la degradación social que generó el populismo? Yo creo que hay que hacer un profundo trabajo psicológico, hay que hablar de mucha inteligencia emocional y redes. Ahora vivimos en un mundo donde todo el mundo es experto en contar su triste historia y quedarse eternamente en la etapa de víctima. Muy poca gente es la que habla de la necesidad de la resiliencia, de superar los obstáculos, de buscar dentro de ti mismo las herramientas que te permitan superar los grandes dolores que has tenido. Que ojo, no tiene nada que ver con quién sea tu presidente. En América Latina hay profundas heridas de violencia doméstica, de racismo, de clasismo, de machismo, y creo que los libertarios hacemos una gran labor en el momento en que ocupamos otras ciencias, como por ejemplo la psicología, la neurociencia, la filosofía, para dar a entender nuestros puntos de vista. Antonella Martí, compatriota de ustedes, hizo un excelente trabajo sobre esto en su último libro, Capitalismo, un antídoto contra la pobreza. Y creo que eso es lo que hay que hacer. O sea, no le vas a poder vender libertad económica a gente que ha sido adoctrinada para repudiar la libertad y que le tienen miedo a ser libres. Si primero no hacemos un profundo trabajo en empoderar individuos a entender que la libertad no significa que siempre vas a tomar las mejores decisiones, que simplemente significa que nadie más las va a tomar por ti, entonces va a estar muy difícil y por más que les aventemos datos económicos, no los vamos a lograr convencer. Nahuel Mena pregunta, como liberal, ¿cuál es tu postura ante la prohibición de partidos comunistas como pasó en Ucrania? ¿Se debería eliminar
estos movimientos cortando su participación desde raíz o sería contraproducente? Yo creo que todo lo que se prohíbe se vuelve arma de criminales yo creo que al contrario, que está bien que haya partidos comunistas, nazis, racistas, pero si quieren participar, que lo hagan enseñando que sus ideas son mejores que las nuestras, que compitan en una batalla de ideas, que lo hagan de una manera equitativa, ¿no? O sea, si todos vamos a competir con ideas, no se vale que unos están recibiendo dinero del Estado y otros no. Todo vale. Bien. Dame un segundito que va pasando tan rápido que por ahí se me complica leer. Un segundo. Chan. Preguntaban también acerca de... se me fue. ¿A quién crees que deberían votar los libertarios en Estados Unidos, visto que los libertarios tienen muy pocas chances de ganar? Al contrario, al Partido Libertario. Hay que votarlos, porque el Partido Libertario en las elecciones pasadas estuvo a 2 puntos de poder entrar al debate televisado, y eso hubiera sido muy sano, el tener entre Hillary y Trump una tercera voz. Entonces, lo mejor que podemos hacer los libertarios, en vez de decir, es que nunca vamos a ganar, pues obvio, si todos los libertarios siempre se van a votar por la derecha mediocre, nunca vamos a ganar. Pero si tú en tu país tienes la dicha de tener un partido libertario, que es, por ejemplo, el caso de España, el caso de Estados Unidos, era el caso de Argentina, pues entonces vótalos a ellos. O sea, y poco a poco, porque también la gente quiere cambios para allá. No, señores, los únicos que pueden ofrecer cambios así son los populistas. Los cambios reales toman tiempo. Pero para mí es como, sí, hay una opción libertaria, pues hay que ir a por esa. Pero no va a ganar, no importa. Pero mientras más gente en su convicción haga lo que hay que hacer, eso es lo que eventualmente hace los cambios. Es como la famosa foto donde salen todos los alemanes haciendo así y hay un tipo que está así. Ese tipo que está así, ese es el que verdaderamente cuenta. O ahora que están pasando la foto de unas niñas en Estados Unidos de un equipo de fútbol, todas blanquitas, y están todas arrodilladas, y hay una que se quedó parada. Esa una es la que hace la diferencia. Y como lo dije al principio, las mayorías no cambian nada. Son las minorías organizadas, son los individuos los que dan las grandes transformaciones. Las mayorías casi siempre solo siguen a la moda del momento, aunque esa moda sea libertaria o nazi o comunista. Entonces, más nos vale ponernos de moda. Y la mejor manera de empezar a ponernos de moda es empezar nosotros por votar por nuestras ideas. En Argentina llevamos más de 80 años votando por el mal peor y a las pruebas me remito lo que pasa cuando pasa eso, ¿no? Exacto. ¿Qué pregunta René Becker que des una opinión acerca del Grupo de Puebla? ¿Qué es el Grupo de Puebla? Es lo que viene a ser después de Sao Paulo, de la reunión de toda la izquierda y de todos los populistas, migraron del Grupo de Sao Paulo al de Puebla. Ah, ya no hay más foro de Sao Paulo. Es la primera noticia que recibo. No sabía que el foro de Sao Paulo lo habían aniquilado. No, se ve que deben pagar menos impuestos en Puebla y se han mudado a Puebla porque han cambiado. No sabía, es primera noticia que conozco que el foro de Sao Paulo se abolió y ahora se llama Grupo de Puebla. Te debo la opinión porque no lo conocía. Básicamente sería lo mismo porque son los mismos integrantes, digamos, de aquel entonces. Han reformulado un poco sus lineamientos, nada más. Sería interesante ver qué son las cosas que se han reformado. O sea, no te podría dar una opinión porque desconozco, pero lo voy a investigar. Bien. Preguntan, ¿qué opinas de José Luis Espert?
Ahorita te respondo, solo que me tengo que desconectar en 10 minutos, ¿vale? Porque tengo otro compromiso. Me parece muy loable cualquier esfuerzo, como el de José Luis, por intentar meter en la política ideas que los políticos tradicionales no van a meter, aunque se dice o no se dice. Parece que eso sana la democracia. Y así como en la libre competencia, servicios, también creo que es muy sano que en política haya gente que esté dispuesta desde la campaña a ofrecer libertad de mercado y a desestatizar la sociedad civil. Eso creo que es de admirar. Y ojalá no solo, o sea, ojalá no sea solo José Luis Esper, sino yo veo más y más en Argentina diferentes movimientos que están haciendo un esfuerzo por poner estas ideas en la oferta del electorado. Bien. Bueno, te hago una última pregunta, así te dejo por lo menos. Gracias. Mira. Gracias. Lucía González pregunta, yo soy docente. ¿Qué aspectos o elementos considerás indispensables para aplicar las ideas liberales en la educación? Tengo una política pública, un documento que es un proyecto de política pública para reformar la educación primaria y secundaria de acuerdo a los elementos que yo creo que son indispensables, incluyendo temas de inteligencia emocional, educación en biología, evolución, medicina y nutrición, resiliencia, que es parte también de inteligencia emocional, administración del presupuesto del hogar, tecnología y cuidado del medio ambiente, precisamente a través de soluciones de mercado. Creo que esas son algunas de las aristas que son indispensables. En cuanto a métodos pedagógicos, creo que hay que usar mucho la tecnología con los niños. Hay series de televisión como Cosmos, que son mucho más eficientes que cualquier sindicato de educación marxista latinoamericano en explicarles a los niños cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan las leyes de la termodinámica, la física, la biología, etc. Entonces, creo que los profesores que sean capaces de utilizar los recursos audiovisuales, pero también que sean capaces de hacer que los niños, por ejemplo, tengan un huerto escolar para que aprendan cómo se cosecha la comida, quienes sean capaces de utilizar diferentes talentos y artes para enseñar, la tienen ganada. Y para más en ese tema, ese documento está disponible en internet, es mi propuesta educativa. Obviamente yo lo tengo formulado para Guatemala, pero como todas las cosas que hago como relacionista internacional, también lo hago en la generalidad, en el entendimiento de niños desde 9 años de edad hasta 16 años de edad. Bueno, Gloria, solamente primero agradecer a la gente de técnica de la Fundación, Alfonso, que realmente es un lujo la puesta al aire que hace siempre, a quienes nos acompañan como Ulton, Arteaga Asociado, Moreno, tanta gente que nos da una mano para poder llevar esto adelante, y sobre todo a tu inmensa generosidad, siempre dispuesta, incluso con gente que por ahí es absolutamente desconocida, siempre has tenido toda la buena voluntad y eso es absolutamente admirable. A la gente que nos está viendo, los invito a que nos sigan, a que sigan a la Fundación, a que estén atentos, a que apoyen, lancen ideas y nos den distintos materiales para poder hacer cosas distintas y poder ir creciendo. ¿Algo que quieras decir para cerrar, Gloria? No, Rogelio, te agradezco a ti, ha sido un gusto volver a conversar contigo, ver que estás ahí también dando la batalla de las ideas, a todo tu equipo por este conversatorio. Me encantó la manera en que lo llevaste a cabo, las preguntas del público también las agradezco mucho. Recomendarles que lean tu novela, La rebelión de los mansos, me encantó. Aparte, yo te lo he dicho siempre, me llegó muy profundo al corazón porque es sobre un locutor de radio. Entonces, para mí la radio es el medio de comunicación más fantástico que hay y le tengo un cariño muy especial, así que recomendado a todos que lean La rebelión de los mansos. Perdón.
Y que mañana voy a tener una clase virtual sobre el engaño populista a las 10 de la mañana, hora de Argentina, por mi canal oficial de YouTube. Si se quieren apuntar, ahí nos vemos. Listo. Pasamos el vínculo a los grupos nuestros para que lo sepan. Mil gracias, un beso y espero que te tengamos pronto en persona acá. Yo también, un beso, chao, nos vemos, bye. Chao.